Laboratorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, amable audiencia de Radio Globo y del programa Cuarto Poder. Agradecemos la colaboración de Edgardo Paz, Cristian Maradiaga y Raúl Oquelí en producción. Bueno, el día de hoy celebramos una fecha muy importante porque es el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Nos acompañan este día además tres amigos muy cercanos que nos van a hablar de también un tema muy importante, el programa Agentes de Cambio de la Fundación Frederick Ebert. Para presentarlos, bueno, tenemos a Luis Hércules, que es estudiante de periodismo y egresado del programa en 2012. Tenemos a Ninosca Alonso, miembro del Movimiento Estudiantil Universitario, estudiante por egresar de la carrera de Historia y agente de cambio 2019. Y Elías Villalta, que es agente de cambio 2015 y estudiante de la carrera de Sociología. Bueno, para comenzar, quisiéramos saber qué es la Fundación Frederick Ebert. Bien, la Fundación Friedrich Ebert es una organización alemana tiene una trayectoria muy larga, fue fundada en 1925, es una de las primeras instituciones políticas que se fundan en Alemania, una fundación que trabaja y promueve, ahí estamos viendo en pantalla un poco el programa Agentes de Cambio. La fundación trabaja a nivel mundial promoviendo procesos participativos y formación política con jóvenes. Trabajan también con sindicatos, con movimientos sociales y con instituciones que pueden fomentar eso, que los diálogos políticos y los diálogos de participación sean mucho más abiertos y más amplios. Y en el transcurso del programa vamos a ir ahondando un poquito más sobre eso, pero la fundación es eso, es una fundación que se funda por el Partido Socialdemócrata Alemán y empieza a generar estos procesos con el tiempo y por la crisis que sufre también no solo Alemania, sino Europa y el mundo con el tiempo. Entonces, vamos por ahí ahora. Muy bien, una línea socialdemócrata. Ninosca, te presentás, hablas un poco sobre lo que haces y cuál ha sido tu trayectoria ahí también con la Fundación Frederick Ebert. Wow. Bueno, buenas tardes. Bueno, más o menos la trayectoria que he tenido a nivel de experiencia política ha tenido dos dimensiones, que son el movimiento estudiantil y el movimiento feminista. Justo me integro al programa Agentes de Cambio el año pasado, cuando estas militancias estaban intersectadas en mi experiencia personal. Y sí creo que ha sido bastante de mucho crecimiento político el programa Agentes de Cambio a nivel de contenidos para el fortalecimiento de mi capacidad crítica dentro de este espacio en los que he estado. Básicamente ha sido el movimiento estudiantil universitario MEU, desde la Asociación de Estudiantes de Historia, y he sido cofundadora de algunas organizaciones feministas como la Colectiva de Historiadoras, el movimiento Yo No Quiero Ser Violada y el espacio de Femiñángara, junto con otros espacios. Qué bien, un tema importante. Buenas tardes, Honduras. Esto es Cuarto Poder. Está terrible el tráfico en estos momentos en Tegucigalpa. Hoy es viernes, pero bien, vamos a hablar de temas positivos. Sin duda alguna que el programa de jóvenes agentes de cambio de la Fundación Frederick Ebert es importante, el aporte que realiza a nuestra sociedad. También nos acompaña, vengo ahogado, Luis Hércules. Generación 2012 de la Fundación. Algo así. Frederick Ebert, agente de cambio. ¿Cómo estás, Luis? Sí. Usted se acuerda, ¿no? Claro, fuimos compañeros. Claro. Solo esto para hacer un poco de publicidad. Para la gente que nos está viendo, el programa de Agentes de Cambio se dedica a formar jóvenes, líderes y lideresas de la ciudad, del país en general. Y no es con un fin adoctrinante, sino es con un fin de promover valores democráticos, promover el diálogo, algo que hace falta muchísimo en este país. Y por ejemplo, y eso para hacer una muestra, nuestro compañero Ramón es egresado también del proceso de formación de agentes de cambio, así como Ana Verónica, mi caso, y el caso de Elías y Ninosca,
que es de lo que venimos a hablar hoy, entonces, eso. Claro, y te digo que me siento orgulloso de pertenecer a esa generación. Nosotros fuimos del año 2012, donde pues se dio un año político. Muchos de nosotros pertenecíamos al Partido Libertario de Fundación. Estamos súper jóvenes, ¿no? Claro, todavía, pero ya hace 8 años estábamos más jóvenes y sin duda alguna que el aprendizaje que tuvimos en ese proceso de un año, Luis, lo pudimos replicar específicamente los que estábamos en esa campaña política del Partido Libre como juventud. Pero es bueno explicarle a la población en qué consiste específicamente este programa. Claro. No sé si lo hago yo o lo comparten, que por ejemplo Elías y Ninosca son de generaciones mucho más frescas que la nuestra y pueden, porque al final también cada generación, como lo menciona Ramón, tiene diferentes diferencias, porque en nuestro caso era una generación que no necesariamente todas las personas involucradas en el proceso éramos militantes del partido. Correcto. Sino de diferentes espacios en los que nos reuníamos para debatir. Y eso es lo que enriquece el programa. Y en el caso de los compañeros, creo que pueden ahondar mucho más en la convocatoria y el programa. Así es. Elías, cuéntenos a qué organización pertenece usted y sobre su experiencia en Jóvenes Agentes de Cambio. Bueno, yo formo parte de una organización que se llama Academia de Liderazgo Social, que se dedica a la formación de jóvenes y niños en temas de formación sociopolítica y que es un poco inspirado también en el programa Agentes de Cambio. Yo cursé el programa en el año 2015. Digamos que para ese entonces yo tenía una brújula política, ideológica un poco nublada, poco definida, y yo creo que es uno de los principales aportes que da el programa Agentes de Cambio a quienes logran acceder a él, además de ser un espacio que, como ya decía Hércules, pese a tener algunos elementos, mucho contenido político, no es un espacio adoctrinante, sino más bien promotor de los diálogos, de los debates y del pensamiento crítico. Uno de los giros importantes que ha dado el programa Agentes de Cambio, creo, a lo largo de sus ya muchas generaciones, desde el 2004-2006, ha sido, digamos, cómo se han ido integrando nuevas organizaciones a formar parte del programa. En un primer momento, un programa dirigido, digamos, solo a la formación de los relevos de los cuadros de los partidos políticos, pero hoy un programa que está más abierto a jóvenes que forman parte de organizaciones de sociedad civil, del movimiento estudiantil, de otros movimientos sociales que tienen lucha territorial, por ejemplo, o de organizaciones defensoras de derechos humanos, y claro, por supuesto que la apertura a los partidos políticos con posiciones progresistas. ¿¿Cuál es el objetivo específico de este programa Agentes de Cambio, Ninosca? Bueno, el objetivo fundamental es crear el ambiente propicio para generar una discusión política muy cercana a las izquierdas y a los socialismos, ¿verdad? Precisamente por la naturaleza que tiene el programa y la fundación que pertenece al Partido Socialdemócrata Alemán, siempre las discusiones van en esa vía y toda, la base ideológica del espacio va en esa línea. Qué bien, y es importante mencionar ese abanico de organizaciones que han tenido la oportunidad de formarse en este programa y, como le dice Luis, no solo los partidos políticos, que generalmente nosotros evocamos esa formación a las distintas organizaciones políticas, pero hay organizaciones de sociedad civil, grupos vulnerables incluso que nunca han sido tomados en cuenta y que pueden generar esa incidencia en la sociedad, Luis, como dice Elías, grupos de derechos humanos y un sinfín de organizaciones que tienen mucho que aportarle a este país. ¿Qué podemos mencionar de todo ese abanico de organizaciones? Bien, como ejemplo podemos mencionar algo que mencionaba Elías también, que a partir de cierto año, no sé si ustedes recuerdan que pasó algo en el 2009. Ajá. ¿Recuerdan? Claro, creo que... En el público quizás lo recuerden, pero la cuestión es que antes del 2009... Creo que eso va a quedar en historia y lo vamos a recordar, y nosotros que vivimos experiencia se lo vamos a tener que contar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, antes del 2009, la Fundación proponía formación política a diferentes, no solo antes no existía Libre, sino se proponía, se abría el espacio para que ingresaran al programa de Agentes de Cambio
cuadros del Partido Liberal, del PINU, incluso por ahí dicen que hay personas del Partido Nacional que pasaron por ahí en aquellos tiempos. Es que a sectores progresistas. Cuando las condiciones de país nos mostraban otras condiciones que parecía que estábamos entrando o que parecía que estábamos viviendo en una aparente democracia, ¿no? Uh-huh. Entonces, con el 2009, con el golpe de Estado, lo que ocurre es que la convocatoria del programa Agentes de Cambio empieza a ser un poco más selectiva. Uh-huh. No selectiva excluyente, sino a tener cuidado con lo que está pasando, porque se está formando gente que aparentemente no está entendiendo lo que significa la democracia, cuando deberíamos de estarlo entendiendo todas las personas que pronunciamos la palabra democracia. Deberíamos de saber medianamente qué significa escucharnos, dialogar, contar cosas, ¿no? Entonces, a partir de entonces empieza a ser esta especie de filtro uh-huh. para que la formación sea a espacios políticos y organizaciones que no tienen acceso a toma de decisiones, porque obviamente las condiciones democráticas uh-huh. no permiten que los colectivos de base, que las organizaciones sean escuchadas. Entonces se empieza a promover desde ahí la apertura para que sindicatos, movimientos sociales, colectivos, porque en mi caso, en mi generación, éramos un colectivo que propusimos hacer como proyecto de graduación, por ejemplo, un documental sobre barras deportivas. Correcto, y vamos a hablar de eso. Y a partir de ahí también empieza a abrirse un poco la convocatoria a otros sectores que requerían ser escuchados y atendidos y formados. Correcto. Entonces ahí entra esos nuevos actores sociales. Y mira qué importante esa palabra que decís, democracia. Cuando nosotros hablamos de democracia, lo sometemos a un simple discurso que hemos escuchado toda nuestra vida desde que tenemos noción política. Y ya cuando estamos en estos espacios, y hablo así como miembro también de Jóvenes Agentes de Cambio, porque en el 2012 que estuvimos, Luis, vos sabés que nosotros llegamos gracias al Partido Libre, que solo éramos como 5 o 6 jóvenes que pertenecíamos al Libre, y los demás compañeros que éramos 20 por todos, venían de otras organizaciones, incluso... Muy diverso todo. Muy diverso. Y ¿sabes qué es lo que me gustó? Que éramos cuestionados como institución política que surgía en ese entonces, que empezaba un proceso primario en el año 2012, y éramos cuestionados porque hablábamos de esa palabra democracia, hablábamos de la participación de los nuevos liderazgos de la juventud dentro de la incidencia de partidos políticos. Y esos cuestionamientos, imagínate, cuando empezaba el partido político se daban, no digamos ahora. Siguen pasando, de hecho. No, y ahora es más grande. Sí. O sea, es más grande el número de críticas que se da específicamente del partido político al que pertenecemos. Y eso es válido, pues. Claro. De eso se trata la democracia, de abrir los espacios, de la opinión, de que yo pueda generar críticas constructivas, críticas profundas. ¿Para qué? Para que no se siga dando específicamente en los partidos políticos, y máxime en Libre, que es un partido progresista, que no se sigan dando aquellos cacicazgos, aquellas imposiciones y aquella falta de democracia, incluso dentro de esas instituciones políticas ninoscas que promueven los espacios democráticos, tal como es el Partido Libre. Yo no sé si ustedes pertenecen también a la institución política, pero creo que esos niveles de incidencia, como yo los tuve hace 8 años, y que tratamos de ponerlos en práctica dentro del partido, creo que hoy son más necesarios, de abrir las puertas a lo interno de los partidos políticos y generar este tipo de discrepancias y de críticas constructivas. Sí, yo creo que una de las cosas más valiosas del programa Agentes de Cambio es que es un espacio intergeneracional, pero también es intercultural en el sentido de que genera una tensión dialéctica entre partidos políticos y movimientos sociales. Correcto. Que son 2 actores cruciales dentro de la composición social y política de este país, ¿verdad? Y que están enfrentando ambas formas de disputar el poder político, están enfrentando serios desafíos frente a una institucionalidad estatal fallida, frente a toda la avanzada neoliberal y criminal. Y yo creo que en ese sentido lo más urgente es, y es otra cuestión a la que también apuesta el programa, es dotar de un significado político la palabra juventud, ¿no? Uh-huh. O sea, entender que
juventudes y nuestras juventudes y nuestras generaciones están precisamente teniendo esa acumulada de rupturas, son las afectadas directas de toda la crisis y la ruptura del tejido social. Y creo que hoy más que nunca es importante que como juventudes asumamos esa responsabilidad política y ese intento por estar a la altura histórica de este proceso tan difícil y que todo pasa por la participación política, por incidir en los espacios, pero también no pensar la democracia desde la lógica tradicional de democracia, que es bastante liberal, que es bastante desde la representatividad, sino más bien de reconocer a las juventudes como actores y sujetos políticos que participan activamente de estos espacios y que son capaces incluso de transformar las formas de hacer política tradicional que predominan en la cultura política del y que país. la palabra transformar es una palabra bien complicada, máxime en esta sociedad convulsa que tenemos en estos momentos. En Honduras existen desafíos enormes. Dentro de esos desafíos, pues podemos hablar de la problemática que tiene nuestro país en general. Ahora, ustedes como jóvenes agentes de cambio tienen un propósito, que es generar incidencia en la sociedad, salir a la calle, salir a actuar y participar a través de las organizaciones que ustedes representan y a través de ese proceso de formación que han tenido. ¿Qué tan difícil es incidir ante los desafíos que nos encontramos en esta sociedad, Elías? Incidir positivamente en la sociedad. Yo creo que hay dos niveles de dificultad al momento de desarrollar un proceso de incidencia, ya sea formal o no formal. Sí. El primero tiene que ver con lo que está hacia afuera, con todas las estructuras que están cerradas, con una institucionalidad pública del Estado que no funciona, o con una sociedad civil que no siempre tiene las herramientas o los mejores medios para enfrentarse a toda esa estructura, y hasta llevarlo a última instancia, que tiene que ver con la represión estatal que hay al disenso de opiniones. Pero creo que hay un desafío mucho más grande y del que menos se habla, que tiene que ver a lo interno de quienes estamos promoviendo estas transformaciones que son dolorosas, y tiene que ver justo con eso, con democratizar, porque empecemos por el Partido Libre, por ejemplo, que es como el que más capta todas las críticas sobre el tema de democratización de espacios. Pero el partido no es lo único que hay que democratizar en el país. Hay que democratizar otros espacios como el movimiento social, por ejemplo, las organizaciones en que participamos, y a final de cuentas democratizar nuestro propio hábito y nuestra propia práctica, tratar de romper todos esos vicios que hemos aprendido, que hemos heredado, y que podríamos hacer una transformación de cascarón si la hacemos con estos vicios. Entonces creo que aunque no miremos cambios profundos en unos pequeños años, creo que la apuesta es que cuando esos cambios se den, no se vayan a ir fácil, porque no van a depender de un decreto o de una ley, sino más bien de una cultura política que la gente ha desarrollado en su comunidad, en su organización, y de otra clase de líderes políticos que se merece este país. Y precisamente el programa también propone, como lo decíamos y lo vamos a seguir repitiendo, el no adoctrinamiento, porque precisamente el problema de nuestro país y de muchos países es que cuando... Y hoy que discutíamos en la mañana sobre la planificación anual para... Ya vamos a hablar un poco de la convocatoria, sí, pero el programa para 2020 es precisamente cómo vamos a hacer que nos entendamos entre nosotros y nosotras, ¿no? Y el adoctrinamiento o la formación que se ha dado tradicionalmente ha sido una formación política que adoctrina a la gente, que la cierra, que la obliga a no ser capaz de escuchar otras cosas. Y eso ocurre en la derecha, y también claro, puede ocurrir en la izquierda. Entonces el programa lo que propone es precisamente la capacidad de hacer que la gente mínimamente se escuche, y porque lo que Elías mencionaba, una cuestión cultural, al final nuestra política, nosotros respondemos políticamente en base a nuestras prácticas culturales también. Entonces nuestras bases culturales, hay que recordar que venimos de una historia militar, sí. Entonces realmente no tenemos impregnado en nuestra sangre el saber escuchar, el saber dialogar, todas estas prácticas que son
totalmente útiles para el desarrollo en la toma de decisiones que incluyan a las mayorías. Y en este país no, al final hemos sido gobernados siempre por un par de personas, par de grupos que no son tolerantes y que obedecen a una disciplina uniforme, militar, que no permite la diversidad de pensamiento. Entonces por ahí hay que ir pensando en cómo nuestras figuras van a ser capaces de poder cuestionar esos comportamientos culturales también. Y mira que esa palabra militarización nosotros la hablábamos hace 8 años y no estábamos en los niveles de militarización en el que está la sociedad. O probablemente sí, pero no lo veíamos tanto. Correcto. Y tal vez estábamos en otra dinámica todavía porque teníamos fresco el golpe de Estado. Correcto. Pero ahora estamos viendo lo que estaban planificando. Óyeme, bueno, ese es otro tema. Tantos elementos que nosotros, y digo, Luis, porque quizás yo te miro un poco mayor. Claro. Que los compañeros. Somos del mismo año. Estamos más viejos. Entonces, nosotros vivimos esa época, ¿verdad? Del golpe de Estado. Entonces, miramos la transición. Tal vez ustedes lo vivieron, pero estábamos más jóvenes. Pero miramos esa transición de lo que vos decís que era una supuesta era democrática y que ahí estábamos bien, ¿verdad? Los que pertenecíamos a los partidos tradicionales y todos lo mirábamos bien. Y había muchas cosas ocultas que nosotros no mirábamos y no profundizábamos porque tal vez el poder mediático nos tenía encapsulados en lo que el sistema nos determinaba y que todo está bien en Honduras y que cada 4 años cambiamos de gobierno. Pero hoy todos esos problemas afloran y ya por lo menos la sociedad Ninosca está abriendo los ojos y se está dando cuenta de varios elementos. ¿Qué otros elementos desde su organización podemos observar o podemos mencionar que necesitamos que la sociedad se dé cuenta que se está actuando mal en estos momentos y que tenemos que abrir los ojos y quitarnos esa venda, Ninosca? Bueno, yo creo que ya lo he mencionado un poco Luis, ¿verdad? Y incluso Elías. Yo creo que hay un problema de origen que se traduce en una historia bastante trágica que tiene Honduras, ¿no? Donde siempre hubo, desde el mismo 15 de septiembre de 1821, hubo una intentona de las élites políticas por socavar los niveles de participación que podía tener la población en la toma de decisiones, ¿verdad? Y esa es la historia de Honduras. O sea, esos fueron 200 años. Y yo creo que si hay algo que es fundamental para la construcción de proyectos políticos, para el desarrollo de las naciones, es que se consoliden estados que tengan un cierto grado de legitimidad, ¿verdad? Yo creo que eso en Honduras jamás sucedió. Y yo sí creo que es importante apostarle a una de las premisas que se han planteado desde ese 2009, que es un antes y un después definitivamente en la historia de Honduras, que es la refundación del Estado. O sea, yo creo que los niveles de descomposición social, la corrupción administrativa, los vínculos de las élites políticas con el crimen organizado son, o sea, la corrupción es el sistema. O sea, no hay forma de sancionar a funcionarios públicos vinculados a actos de corrupción, porque el sistema es corrupto en su totalidad y es estructural, ¿verdad? Y eso se traduce en muchas cosas, desde los vínculos con el crimen organizado hasta el empobrecimiento sistemático de la población, hasta las caravanas migrantes. O sea, los niveles de descomposición, la ruptura del tejido social que estamos viviendo como país, o sea, es histórico, pues. Nunca había sucedido en los niveles en los que está sucediendo. Entonces yo creo que en este momento, como juventudes y desde los diálogos intergeneracionales también, porque son importantes, debemos apostarle a un nuevo proyecto político. O sea, no se puede poner parches. Ya no se puede hacer eso. O sea, ya no se trata de eso. Se trata de construir un proyecto político conjunto donde haya una participación política de la ciudadanía integral y real y que en ese proyecto converjan todos los actores que son parte de la sociedad, de partidos políticos, movimientos sociales y otros muchos actores. O sea, yo creo que no hay otra salida a la crisis que estamos viviendo como país. Mire qué interesante conversar con ustedes, no desde un punto de vista político. Usted habla de cambios políticos, sí,
pero si nosotros traemos este set a políticos, personas que representan instituciones específicamente, ellos les van a decir que con su bandera, con mi partido político, vamos a cambiar la sociedad. Y ustedes hablan de una manera más profunda. Honduras ocupa cambios sistémicos, o sea, darle vuelta a la tortilla, darle vuelta a este sistema, empezar de cero, una nueva sociedad. Porque son problemas que tienen más de 100, 200 años en nuestro país, Elías. Pero ¿será posible eso? ¿Será posible o ya llegó a un punto de quiebre esta sociedad que estamos prontos a darle vuelta a esa tortilla, a cambiar el sistema? ¿Será que lo vamos a ver nosotros o vamos a esperar unos 50 y 100 años más? Yo sinceramente no sé si lo vamos a ver nosotros, pero creo que si estamos aquí es porque creemos que ese cambio y que esa transformación es, además de necesaria, es posible. Y depende mucho de ese rango de tiempo, por un lado, de las condiciones que hay afuera, pero también de las cosas que nosotros hacemos aquí adentro. Y si seguimos pensando que la gente no es capaz de sostener este tipo de debates o este tipo de reflexiones acerca del país, si seguimos pensando que la construcción de un proyecto político del Estado, de la nación, debe quedarse en un aula universitaria o en un tanque de pensamiento de un partido político y no lo llevamos a la gente, va a tardar muchos años más. Pero en la medida que la gente se empodere y se apodere de estas discusiones, la gente va a hacer los cambios. El pueblo, la ciudadanía, use el término que más le parezca, porque aquí no depende de lo que quiera hacer Ninosca o los demás que estamos presentes en esta mesa. Esta transformación solo puede darse de forma conjunta, de manera colectiva. Ya se terminaron tal vez los tiempos de los mesías en la política, y si nos va a tomar 50 o 100 años, depende mucho de lo que hagamos nosotros en este momento. De los que estamos aquí, de los que nos están oyendo y de los que nos están viendo, de todos nosotros, depende. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa. Al regresar nos van a contar específicamente de esta convocatoria que se abre para este año 2020 y de su participación en las organizaciones y de la incidencia que ustedes han tenido en la sociedad. Ya regresamos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Muchas gracias, amigos y amigas, por continuar en Cuarto Poder. Saludamos a cada uno de los sectores del país que están pendientes de nuestro programa. Gracias por los buenos comentarios. También estamos conversando con jóvenes agentes de cambio. Fundación Freddy Chever abre convocatoria para seguir esa formación para los jóvenes agentes de cambio para este año. Cuéntenos de la convocatoria, Luis. La Fundación Frederick Sheverd abrió la convocatoria desde el 21 de enero, si no me equivoco, y está disponible. Las personas que estén organizadas, sobre todo jóvenes, entre 18 a 35 años, y que participen en alguna organización de base, colectivo, movimiento estudiantil, social, partido político, y que les interese entrar en este proceso de formación política, de diálogo, de lo que ya hemos venido hablando la media hora de programa, pueden postularse. Aquí en pantalla está un poco de información. Pueden enviar sus documentos al correo de la Fundación Frederick Sheverd. Vamos a ver si nos ayudan en producción para ponerlo en pantalla. Y está abierto hasta el 21 de febrero, el próximo viernes, así que es importante que las personas que estén interesadas en postularse lo hagan lo más rápido posible. Posterior a ello, se cierra la convocatoria el 21 de febrero y hay un proceso para para revisar la información por un par de semanas, y luego se contacta a las personas que han sido seleccionadas, que reúnen las características que se buscan en el perfil, que en realidad son muy amplias, como ya lo mencionamos, porque lo que se busca es que
estos actores sociales que no han sido escuchados y que no tienen cabida en los partidos políticos o en otros espacios, tengan este espacio de diálogo, porque enriquecen este tipo de programas de formación política que lo que buscan es fomentar el diálogo. Entonces, hasta el 21 de febrero está abierta y luego se les notificará si han sido seleccionadas para ir al taller de preselección. Independientemente si forman parte de algún partido político. Pueden participar, pueden enviar sus documentos y luego el comité, la comisión, una comisión especial con un ojo muy crítico, se encargará de seleccionar esos perfiles, porque es muy interesante el trabajo que se hace detrás también. Tiene que ser parte entonces de una organización específica. Puede ser parte de organización de base, de movimiento social, estudiantil, campesino, sobre todo los movimientos que están en el resto del país. Es muy importante que estén, no tienen idea de cómo enriquecen también la discusión, porque son visiones sociales y políticas totalmente diferentes a las que se tienen en Tegucigalpa. Así que también está abierto para todas las... ¿Cuántos jóvenes participan este año en ese proceso de formación? Dura un año, ¿verdad? Sí, dura un año. El año pasado, no recuerdo cuántas personas fueron, Ninosca. ¿Postulantes? Entre 25 y 30. Los 25. Sí, normalmente después del taller de selección se seleccionan a las personas que conformarán el grupo, y está este año estamos buscando que sea de 25 personas. Qué bien, qué bien. Así que, ¿a dónde se pueden abocar información en plataforma web? La convocatoria está, ahorita mismo te la pasamos. Pueden entrar a la página de la Fundación Friedrich Ebert en Facebook. Está FES América Central también con toda la información. Y tenemos el correo de la fundación, que es a donde deberían de enviarnos la información, a honduras@fesamericacentral.org. Y en este correo tienen que enviarlo, porque ahora se está haciendo la revisión de los documentos de manera regional. Entonces este es el correo donde los hacen llegar para Honduras. Y el teléfono, ahí lo damos en pantalla. Y el teléfono 22210379. El teléfono de la oficina, por si quieren saber un poco más del programa. Pueden llamar a la oficina de la Fundación Friedrich Ebert y obtener un poco más de información para consultas. Perfecto. ¿Qué proceso de aprendizaje se lleva aquí, Elías? En el proceso de formación de jóvenes agentes de cambio. Creo que es un proceso que a veces puede variar de una generación a otra, pero creo que de lo principal y de las cosas duras del programa tiene que ver pues la construcción de ese concepto de juventudes como sujetos y sujetas políticas. En los últimos años también la Fundación Ebert ha ido dando un giro hacia hablar sobre un enfoque de transformación social ecológica, no hablar más allá del tema de se está acabando el mundo y qué vamos a hacer para detener el punto de no retorno, y hablar de cuáles son las implicaciones del modelo y del sistema en el que vivimos para que el mundo se esté acabando. Una nueva apuesta también a los temas del feminismo y trabajar fuerte ese tema, que digamos que pareciera que en nuestra sociedad, en nuestro país, es como un tema emergente en los últimos años, aunque hace mucho tiempo está, pero que ahora ha alcanzado un poco más de visibilidad, y creemos que eso es importante. Y creo que de los otros temas que me han parecido a mí bastante interesantes particularmente, tiene que ver con hablar de lo que está sucediendo en todo el mundo. La globalización, los centros de poder, cuál es el papel o el rol que juega nuestro país en toda esa dinámica global que a veces no la tenemos en cuenta. Entonces, estas son algunas de las herramientas teóricas, podríamos decir, importantes que nos brinda el programa Agentes de Cambio, pero a nivel metodológico también nos da otras herramientas, por ejemplo, el uso de los Café Mundial, de metodologías como la pecera, que son muy simples, pero son súper amplias para generar debate y discusiones en el marco de promover procesos democráticos. ¿Quién me puede decir quién patrocina este programa? ¿Quién es Friedrich Ebert? Bueno, el programa se financia como lo mencionamos al inicio, del Partido Socialdemócrata Alemán, fundado en 1925, y a partir de ahí se crea la Fundación Friedrich Ebert, que básicamente es
alimentada de las donaciones de las donaciones de los militantes y simpatizantes del Partido Socialdemócrata en Alemania, pero no solo ellos, sino las personas que creen en Europa que las cosas pueden ser mejor en el resto del mundo, de que debe existir una línea de pensamiento más diversa. Entonces, y no solo la Fundación trabaja de esa manera, sino muchas organizaciones en Europa consiguen fondos a través de personas que creen a partir de ciertas temáticas, ¿no? Entonces la Fundación en este caso se autofinancia a partir de las donaciones que hacen empresarios políticos que creen en la socialdemocracia. El objetivo es, al final de programa... Y el programa se financia de ahí, así que todo bien. Qué bien, qué bien. El objetivo es, al final, dejarle a la sociedad jóvenes que generen cambios, que participen en la sociedad, que participen en organizaciones. En el caso específico de usted, todos realizan un proyecto final. Ninosca, cuéntenos de su aporte ya después como egresada, como joven agente de cambio, su aporte a la sociedad o qué trabajo final realizó. Bueno, yo egresé de la generación del año pasado, así que no es como que he podido hacer mucho en los últimos 3 meses. Claro. El proyecto de graduación en el que yo colaboré junto a otras compañeras y compañeros fue la redacción de una especie de fotolibro en el cual pues nosotras y nosotros tomamos fotografías de la vida cotidiana en Tegucigalpa y hicimos algunos escritos con cierto matiz literario, más que un ensayo académico, era precisamente con la finalidad de recuperar un poco la sensibilidad perdida. O sea, sí. Lamentablemente, como sociedad hondureña hemos perdido la sensibilidad. Quizás y hemos normalizado mucho la violencia, ¿verdad? Quizás como un mecanismo de defensa, sí, porque es bastante difícil también poder gestionar esa violencia avasalladora diaria. Pero sí queríamos volver a eso, ¿verdad? A la vida cotidiana que es dolorosa, que puede resultar muy dolorosa. Y partíamos de vivencias muy particulares, ¿verdad? De casos, de historias que conocimos en nuestras vidas militantes. Claro. Y de otras historias que pudimos conocer en el camino. Okay. Entonces, básicamente fue eso lo que nosotros hicimos. Y después en el programa también tuve la oportunidad de converger con compañeros y compañeras de diversos espacios del movimiento estudiantil, de las luchas territoriales, de organizaciones de derechos humanos, de partidos políticos. Y de hecho, con estas personas me estaba encontrando nuevamente en otros espacios de formación política que estamos impulsando, en particular con algunos compañeros del Partido Libertad y Refundación, y también impulsando procesos de formación política al interno de la universidad con compañeros del movimiento estudiantil que pudimos converger en ese espacio. Así que creo que definitivamente también el programa da la oportunidad de poder articular fuerzas, ¿verdad? De poder acompañarnos mutuamente en nuestra militancia política y generar procesos transformadores de formación, de organización. Creo que eso también es bien importante y es algo que yo puedo rescatar, al menos de los últimos meses. Y tiene mucho que aportarle al país, está fresquita, de generación 2009, además está muy joven. Elías Villalta es de la generación 2015, de jóvenes agentes de cambio. Cuéntenos cuál es su trabajo en estos momentos en su organización o qué aportes ha realizado después de ese proceso de formación. Bueno, para darle un poco más de publicidad al programa, creo que para mí el programa fue muy importante, como lo mencionaba al principio de este programa, sí. En el tema de tener una brújula política ideológica más clara. Saber... yo vengo de una escuela, digamos, de una tradición ligada a las organizaciones de sociedad civil, donde hay muchos procesos de formación, pero digamos que se quedan en un nivel, digamos, muy light, muy dietético, claro, de no cuestionamiento. Y para mí el programa me sirvió para dar ese salto cualitativo hacia el siguiente nivel de la participación política. Para ese entonces yo me estaba involucrando en el movimiento estudiantil en la universidad, donde creo que hice lo mejor que pude hacer, y ahora estamos ahí un poco más acompañando de afuera. Y estamos trabajando con la Academia de Liderazgo Social, que es una organización
mayormente integrada por jóvenes, varios de ellos egresados del programa Agentes de Cambio, en el cual básicamente nos dedicamos a desarrollar procesos de formación política con aquellos jóvenes con quien nadie está trabajando, porque no tienen ningún vínculo con un partido o con el movimiento social, y que creemos que son jóvenes que también pueden aportarle al país. Entonces estamos desarrollando procesos de formación con ellos, con líderes locales. A veces los procesos de formación están diseñados, orientados para líderes con un recorrido ya hecho, con una trayectoria, o de 18 años hacia arriba. Y nosotros nos estamos pues focalizando en adolescentes y niños y niñas. Qué bien, eso es importante para sembrar una semilla de futuro. Fíjense que antes existían organizaciones en los partidos tradicionales que quien podía participar eran los hijos de los políticos, a los que nosotros conocemos como bebesaurios, ¿verdad? Los que andaban perfumados, como decíamos nosotros en aquel tiempo, y era bien difícil tener acceso, que la gente de abajo de la base tuviera acceso a esos programas de formación. Así que... Todavía pasa, de hecho. ¿Todavía? Sí, sí, sí. ¿A dónde? En muchos partidos. Sí. Y fíjate que es necesario, yo he mencionado lo del Partido Nacional, que tiene que mandar a sus líderes allá a Colombia, incluso los mandan a formarse, y que vienen bien formados en su línea de discurso, a lo que ellos van enfocados. Pero lo están haciendo. Y es necesario, lo que dice Elías, poder ir y llegar a aquellos lugares donde nadie llega, aquellos jóvenes donde nadie llega, porque si no, ¿qué va a pasar después con nuestra sociedad? Jóvenes vulnerables a involucrarse en acciones que al final no le dejan ningún beneficio a nuestra sociedad. Pero Luis, a mí me llama la atención tu proyecto, porque fuimos compañeros, yo vi lo que realizaste en aquel tiempo, algo muy interesante, y que imagínate que este año, bueno, como a finales del 2019, se dio un problema enorme en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional, y es el problema de las barras. Existe una estigmatización con las barras, son grupos criminales las barras, y te hago la pregunta porque yo sé que vos estabas dentro, no dentro de las barras, sino que dentro del núcleo, conociendo lo que pasa en realidad con este proyecto. Contanos de tu proyecto que se llamaba Haceme Barra, ¿verdad? Sí, Haceme Barra fue un documental allá por el 2012. Sí. Fue nuestro proyecto de graduación junto a Ana Verónica, Horus, que está en el público de la radio hoy. Y bueno, el programa, el documental buscaba hacer un análisis de algo que estaba pasando en aquel momento, que era cómo los medios de comunicación estaban criminalizando de alguna manera este sector de las barras, que estaban generando muchas peleas entre ellas, pero los medios de comunicación y el Estado se dedicaron a criminalizar. En el documental, un sociólogo muy importante de este país, Álvaro Calix, menciona que al final el Estado necesita crear chivos expiatorios, actores a quienes echarles la culpa de ciertas cosas para poder para poder justificar en este caso la militarización, la seguridad, etc. Con el documental nosotros hicimos ese análisis en aquel momento y fue bien interesante porque, a diferencia del proyecto de Ninoja, que probablemente va a ser muy interesante con el tiempo, así como lo fue para nosotros, uno se da cuenta de que estas cosas que uno hace como proyecto de graduación lo terminan a uno llevando a un montón de cosas y a un montón de lugares, de hecho. Entonces, el documental sirvió porque justo para 2012, 2013, algunas organizaciones de sociedad civil se acercaron al colectivo, se acercaron a las barras también, debido al enlace que nosotros habíamos generado, y propusieron la creación, ya habían antes de nosotros, intentos de crear una política pública en prevención de violencias hacia niñez y juventud, que no había sido aprobada. Entonces, en ese momento se da la coyuntura, aprovechando un poco el revuelo, la bulla que hizo el documental en la sociedad civil y en algunos espacios, y organizamos un poco a las dos barras deportivas. La de Olimpia y Motagua. Sí. Y otros espacios de juventud que impulsamos la aprobación de la política pública en prevención de violencia, del cual Elías también fue parte. Y es solo para contar un poco la magnitud que pueden llegar a tener estos proyectos de graduación. Y para 2013, 2014,
tampoco me enorgullece porque al final, lastimosamente, el gobierno aprobó la política pública en prevención de violencias hacia niñez y juventud, pero no hizo nada. Nunca la implementó. Sí. Nunca se implementó, quedó en papel mojado. Fue una lección muy interesante para saber hasta dónde podemos creerle al Estado también. En mi caso, en aquel momento tenía menos años. Claro. Y me sirvió para entender hasta qué punto el Estado, y esto es importante para muchas oficinas de cooperación, entender que el Estado, al Estado le hace falta tener un poco más de voluntad política para poder hacer y escuchar las cosas que se les dice de parte de juventud. Y esto lo digo porque en ese momento fui representante nacional de juventudes en el tema de prevención, y que nunca fue escuchada a la juventud. Entonces, claro, esa es una queja, pero es parte de las cosas que se lograron hacer con el proyecto de graduación de agentes de cambio de la CM Barra, y luego, bueno, lo demás fue salir a formarnos también a otros lugares, que Ana Verónica también fue parte del proyecto. También ambos estudiamos fuera un poco esta cuestión intercultural de poder entendernos. ¿Anduviste allá por China? Sí, me parece que te vi por ahí. Algo así. Sí. Ese es otro programa. Ok, bueno. Sí. No, y para finalizar con este tema, es importante aclarar al público, bueno, un tema muy profundo, pero ¿están estigmatizadas las barras o son estos grupos parte de la vulnerabilidad que existe en la sociedad de los jóvenes que tienen que involucrarse en un grupo porque no existen las oportunidades? ¿Qué es lo que sucede? Específicamente con lo que vimos el año pasado, Luis, que o sea, miramos videos terribles de la violencia afuera de los estadios. Fíjate que yo creo que ahí el tema de las barras ha sido utilizado porque también son un grupo de juventudes marginadas por la sociedad, y son utilizadas para justificar la violencia que el resto de la sociedad también ejerce, pero que disfruta más cuando lo hacen estos actores para echarles la culpa. Por ahí lo hemos visto en todo el tiempo, vemos los desfalcos de las instituciones públicas. Eso es violencia. Luego vemos, para ponerte el ejemplo de la ciudad de Tegucigalpa, el caos, la falta de agua, el cemento, todo lo que tenemos en Tegucigalpa es una forma de violencia de la alcaldía, de las instituciones públicas y de quienes nos administran, que eso es violencia también. Y la cuestión ahí es, mi punto, que tenemos una crisis muy grave en salud mental, de salud mental, y cualquier persona en este país explota por cualquier cosa. Lo vamos a ver hoy, te lo aseguro que lo vamos a ver en la tarde, hoy 14 de febrero, que va a haber un tráfico terrible. Terrible. Gente que se va a pelear con gente porque no soporta la tensión que se ha generado de la estructura de poder desde la administración pública, de no poder administrar una ciudad tan pequeña. Correcto. Que por cierto, hacemos un llamado a las personas, hombre, no se desesperen, hoy 14 de febrero, el año tiene 365 días. Que no vayan tan rápido, que van a llegar a sus casas hoy. Correcto. Jóvenes, para irnos despidiendo, un mensaje que ustedes le dejan a la sociedad en esta tarde, específicamente a la juventud, Elías. Bueno, a la juventud le motivamos a que aplique al programa Agentes de Cambio, que busque las herramientas para hacer la transformación, porque no basta con tener las ganas, sino que hay que tener las herramientas también. Perfecto. Repetimos la convocatoria. Viernes 21 es la fecha límite. Sí, pero que lo hagan este fin de semana, si es posible, que envíen sus postulaciones, que son básicamente su currículum, una carta de referencia de la organización que les postula, si conocen algún agente de cambio egresado que les recomiende, también eso es válido, y un ensayo y una copia de la cédula de identidad, y lo vemos en pantalla, y eso lo envían aquí está la información. Pueden entrar a la página de Agentes de Cambio en Facebook y ahí van a encontrar toda la información, no se van a perder, y cualquier cosa, ya saben, pueden escribir también a la página y ahí van a obtener una respuesta. Muy bien, Ninos, un mensaje final. Bueno, yo creo que, como mencionábamos, las juventudes son la población desplazada y más violentada, o como el foco de la violencia, ¿verdad?
y es normal que eso provoque desmoralización, desánimo, desesperanza. Yo creo que lo importante es que como juventudes busquemos la acción organizada, que es la única forma para transformar de forma sustancial este país, pero también organizarnos desde la esperanza. O sea, desde creer que es posible cambiar esta situación, porque no nos queda otra opción. Yo creo que la estamos cambiando, fíjate. Claro. Creer que la vamos a cambiar o rendirnos. Yo creo que se está cambiando. Jóvenes, un placer haber conversado con ustedes. Yo fui agente de cambio el año 2012. Realizamos un trabajo final con 6 compañeros del Partido Libre. Ah, sí, tu proyecto. El proyecto, sí, con Jesse Macoto, Adolfo Lago, estaba Darwin Martínez y no sé quién más se me escapa. Y al final pues aprendimos que teníamos la capacidad no solo de incidir, no solo de participar, no solo de ser un miembro más de un partido político, sino que de mirar hacia el futuro dependiendo de las capacidades que uno tiene y no solo estar detrás de un líder político. Eso ya se acabó y eso yo le digo a los jóvenes de los distintos partidos políticos, específicamente de mi partido, al que represento, que en estos momentos hay cierta fricción y incluso si uno genera ciertos apuntes o críticas ya lo llaman hasta cachureco. Entonces tenemos que aprender a abrir esos espacios de participación, de discusión, especialmente en las organizaciones políticas y no andar detrás de un político como lo hemos hecho en los años anteriores. Honduras va a cambiar con su ejemplo, con su participación y por supuesto si usted se involucra en la toma de decisiones. Hay que arrebatar el poder político y para eso existe una nueva sociedad que todavía tiene esperanzas y yo creo que vamos por ese camino. Nos despedimos con usted, Luis Hércules. No, yo aprovecho para pedirle a la gente que se postule, que aprovechen los espacios de formación y de diálogo que se abren, porque eso nos abre la cabeza y nos hace, bueno, como les decía, nos hace incluso movernos de nuestras zonas de confort, que eso es lo que más nos va a enriquecer en la vida. Saludos a nuestra compañera Ana Verónica también, que es parte de esa generación Agentes de Cambio. De nuestra generación también. Sí, productora de este programa y también productora de la sección El Termómetro, que usted la puede ver en el pulso.hn, visite el diario. Y parte del equipo de Agentes de Cambio también. Ah, y parte del equipo sí, es una genia. Qué bien. Perfecto, gracias a usted, amigo y amiga, por estar pendiente de Cuarto Poder. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Nos encontramos aquí en Radio Globo. Mi nombre es Ramón Ochoa. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.